Athens Podcast. Innovación y conocimiento en tecnología. Bienvenidos, soy Jesús Marrone, Content Manager de Athens en Telefónica Empresas. Estamos con José Miguel Bolívar, consultor artesano en efectividad. Buenos días. Hola, buenos días. Primero de nada, háblanos un poco sobre tu infancia, estudios y tu vida laboral. Bueno, pues yo nací en Zaragoza por circunstancias familiares, aunque mi familia era de Madrid, mi padre estaba trabajando allí. Viví hasta los 3 años, luego me fui a un pueblecito en la provincia de Murcia, también por razones profesionales de mi padre, y viví allí 10 años. Y ya con 13 años pues me vine a Madrid, donde resido desde entonces, inicialmente en Majadahonda, donde viví pues hasta casi la treintena, y luego ya pues me vine a vivir a mi ubicación actual, cerca del Escorial. Mis estudios, empecé la licenciatura en Ciencias Químicas, tenía una trayectoria familiar importante en este campo, y como no tenía una vocación muy definida, pues decidí empezar por la química. Y a mitad de carrera descubrí que aquello no me gustaba nada y di un viaje importante y acabé estudiando Ciencias Políticas y Sociología. Porque mi hermana, la que va después de mí, pues había empezado a hacer políticas y me pedía a mí que le pasara los trabajos al ordenador, ¿no? Y entonces aquello me gustaba mucho más que lo que yo estaba estudiando, y en el momento dado pues decidí cambiar. Y luego pues mi actividad laboral, yo tenía intención en los últimos años de carrera pues de montar una empresa de estudios de mercado, pero me surgió una oportunidad para una cosa que en realidad era un experimento en HP, muy cerquita de Majadahonda. Y bueno, yo estaba en una peña ciclista y algún amigo de allí pues sabía que yo era sociólogo, y querían hacer un experimento para ver si una actividad técnica la podía hacer alguien que no tuviera un background técnico, ¿no? Y empecé ahí pues a lo tonto como becario, y luego trabajé 10 años en HP, me quedé allí trabajando y estuve en distintas posiciones. Y ya de allí pues me surgió una oportunidad para cambiar de sector. Me fui al mundo de la biotecnología, a una empresa que a día de hoy es parte de Thermo Fisher. Y cuando en un momento dado, pues una de las varias fusiones que me ha tocado vivir en mi vida, mi posición se iba a Escocia, pues bueno, tenía la oportunidad de irme a Escocia o de llegar a un acuerdo, y me decanté por la segunda alternativa y empecé mi carrera como independiente, y de esto hace ya pues prácticamente 10 años, ¿no? Ese es un poquito el resumen. ¿Cuándo empezaste a interesarte por la productividad? Pues fue precisamente en este último cambio, ¿no? Yo durante mi época en HP me organizaba con mi lista de tareas y mi calendario y estaba razonablemente satisfecho con el resultado, pero cuando cambio de empresa y cambio de sector y cambio de todo, pues entre otras cosas tenía un doble gorro de estos que gusta tanto en las multinacionales americanas, y no tenía doble, tenía triple o cuádruple, ¿no? Tenía 3 o 4 jefes en distintas geografías, ya que yo fuera una auténtica locura. Empecé a trabajar, pues eso, 12 horas diarias, 7 días a la semana, ¿no? Y además para que cada día te quedara más atasco que el anterior, ¿no? Y ahí fue cuando empecé bueno, se me quedó súper pequeña la lista de tareas del calendario, y digo, aquí tiene que haber otra cosa que me permita sobrellevar la situación, ¿no? Y ese es el origen, una necesidad de supervivencia. Y entonces, en un momento dado, creas Optima Lab. ¿A qué se dedica esta empresa? Sí, bueno, el origen de Optima Lab es curioso. Yo en los últimos años trabajando para empresa, por cuenta ajena, pues mi posición era internacional mayoritariamente, aunque tenía un rol local. Y en un momento dado pues se empezó a hablar del networking, ¿no? En los muy primeros tiempos del networking, y yo me di cuenta de que no conocía prácticamente a nadie de recursos humanos en España, ¿no? Entonces se me ocurrió la feliz idea, aprovechando que también era el boom de los blogs, de empezar a escribir en un blog. Y escribía pues de mi trabajo, que era recursos humanos, y de GTD, que era una metodología de efectividad personal que ya había descubierto hace muy poquito. Y bueno, pues de allí, digamos, empezaron a llamarme gente interesada en ver si yo hacía formación, ¿no? en GTD. La mayoría de ellos eran responsables de recursos humanos a los que había conocido gracias al networking,
digamos, mis primeros pasos pues fueron tomándome un par de días de vacaciones y yéndome a hacer un curso para un amigo, ¿no? A su oficina en este plan. Entonces, cuando yo salgo de mi empresa y empiezo a trabajar, pues digamos que ya tengo una cierta presencia en el mundo de la productividad personal, ya tengo algunos clientes y en muy poco tiempo, en un par de años, pues me encuentro con una situación en la que la demanda es mayor que lo que yo solo puedo hacer, ¿no? Y entonces ahí pues se me ocurre generar un proyecto distinto. Conozco a otra gente que también escribe en blogs de productividad, que también se quiere dedicar a esto profesionalmente y de alguna manera es, pues en lugar de ir varios en plan llanero solitario, aunar esfuerzos, probando una Sinergias. estructura organizativa distinta, ¿no? Porque no es una cooperativa, no es una empresa. Es cierto que yo tengo una visión y unos estándares y que al final el origen de todo esto es que yo necesito hacer como copias de mí mismo, ¿no? Y decirle a los clientes, oye, mira, que no voy a ir yo porque no puedo, pero yo te preocupes que yo respondo porque va tal persona, ¿no? Ese es el origen de Optimala. Y Eh, hasta aquí hemos llegado con ella. sí. ¿Cuál es el perfil de los clientes, marcas? ¿Das servicio también a gente conocida, empresas de renombre? Sí, bueno, nosotros trabajamos la inmensa mayoría de nuestras actividades con grandes organizaciones, tanto públicas como privadas. El sector privado, pues te puedo dar algunos nombres. Trabajamos con Ferrovial, con Leroy Merlin, con ING, con, no sé, Red Eléctrica, o sea, realmente con Iberdrola, ¿no? Con empresas muy, con GSK, empresas muy Uleva, ¿no? Realmente muchísimas de todos los sectores. Y también trabajamos con sector público, desde ministerios a organismos autonómicos, a ayuntamientos. Realmente hay una heterogeneidad enorme en nuestros clientes. ¿Y siguen las empresas sin valorar o medir la eficiencia de sus empleados? Bueno, yo te diría que sí valoran la eficiencia, pero esto yo lo percibo más como un problema, ¿no? Porque valoran la eficiencia, pero no valoran la eficacia, ni valoran la efectividad. O sea, hay mucha obsesión porque se hagan muchas cosas y hay una falta de preocupación, valga la redundancia, preocupante, ¿no? Porque hagan las cosas que son las que hay que hacer, ¿no? Entonces, hay un déficit de lo cualitativo y un exceso de lo cuantitativo. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es la transición a preocuparse menos por el que sean muchas o pocas y a preocuparse más porque lo que se haga sea lo que tiene más sentido y lo que aporta más valor. ¿Has obtenido algún logro o reconocimiento o puedes contarnos alguna anécdota? Bueno, sí, ¿no? Realmente un logro, anécdota, no sé, reconocimiento. A nosotros en más de un cliente pues nos han dicho que, sobre todo en grandes corporaciones de esas que tienen universidades corporativas, pues que somos la formación más demandada, ¿no? Nosotros tenemos muchos clientes donde llevamos pues prácticamente desde que empezamos hace 8, 9, 10 años. Y bueno, pues creo que después de 10 años seguir siendo de las formaciones, ¿no?, con más prestigio, que más recomienda a la gente. Tengo algunos clientes que en los que prácticamente el 100% de la gente que tengo en aula va allí porque conoce a alguien de la organización que ha hecho el curso y se lo ha recomendado, ¿no? Y bueno, pues es un poco una mezcla de todo esto que es muy satisfactorio, ¿no? Que al final le da más sentido a tu trabajo. ¿Y esa formación, tantos años, en qué se diferencia sobre la competencia? Bueno, pues yo cuando empecé haciendo lo que era mi versión, ¿no?, de la metodología GTD. Llevaba ya unos años de usuario, escribía en el blog, había dedicado muchas horas de estudio, pero no dejaba de ser mi interpretación, ¿no?, mi versión de GTD. Y ya hace 5 o 6 años pues se pusieron en contacto conmigo de la David Allen Company, que son los autores del método GTD, y me dijeron que estaban en un proceso de expansión global y que habían pensado en mí para la distribución en España. Aceptamos y bueno, pues la diferencia fundamental es que lo que nosotros enseñamos es GTD oficial a mí me certificó David Allen, ¿no? Te quiero decir, frente a pues otras personas que a día de hoy posiblemente pues hagan algo como lo que hice yo cuando empecé, ¿no? Que es con tu mejor intención pues contar tu versión de la metodología. ¿Estabas preparado para el coronavirus? Pues hombre, yo creo que si te dijera que sí, te estaría mintiendo, ¿no? No creo que hubiera nadie preparado para el coronavirus. Sí es verdad que nosotros sí tenemos una mentalidad de lo que llamamos la planificación adaptativa, ¿no? En términos coloquiales, el vamos viendo, ¿no? Vamos viendo
Nosotros tenemos los planes, pero los planes los hacemos con muchísima humildad, ¿no? Sabiendo que es más una declaración de intenciones que algo que luego se va a cumplir porque tú quieres mucho, mucho, mucho que se cumpla, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros empezamos 2020 con unos planes y los tuvimos que rehacer, pero no nos supuso ningún trauma, ¿no? Estamos acostumbrados a cambiar de planes. Entendemos que el plan debe de adecuarse a la realidad en lugar de intentar forzar la realidad a que encaje en el plan. Sí, agilidad. Total, sí. Nosotros el agilismo lo llevamos en el ADN desde nuestro origen. Sí, sí. ¿Y en qué ha cambiado Optimalab desde la irrupción de la pandemia? Pues ha sido un año bastante traumático, pero en un sentido positivo, ¿no? Es decir, al final nosotros empezamos Optimalab siendo 7 personas con distintos estados, ¿no? Gente que llevaba bastante tiempo en la red, gente que llevaba muy poquito, gente de medias. Y bueno, pues esto ha supuesto un detonante de una serie de cambios, entre otras cosas porque nosotros teníamos un modelo de negocio de formación 100% presencial y de la noche al día pues nos encontramos con pedidos cancelados por un valor de 6 dígitos, ¿no? O sea, es con un varapalo espectacular. Y bueno, pues había gente con responsabilidades familiares o con situaciones personales que se replanteó si esto tenía sentido, ¿no? Y luego también sirvió, por eso digo que en un sentido positivo, para aflorar, bueno, pues ineficiencias estructurales o desencajes estructurales, cosas que ya chirriaban desde hace tiempo y entonces pues aprovechamos la situación para hacer limpieza, ¿no? Es decir, también en el buen sentido, ¿no? De replantearnos con más honestidad si realmente pues la estructura que teníamos era el modelo que queríamos o no, y el output de todo aquello es que pues en junio era, o sea, antes del coronavirus éramos 7 y a mediados de año éramos 3. Ese ha sido el resultado más visible, ¿no? Y luego, pues una vez digerido el trauma, porque además estamos hablando de relaciones pues de amistad o de muchos años, la verdad es que ahora mismo sí que tenemos una sensación positiva neta, ¿no? De, bueno, ha sido duro, ha habido que digerirlo, pero realmente una vez enfriado, con perspectiva, ha sido un cambio a mejor. ¿Puedes darnos algunas cifras de cómo ha crecido el negocio en los últimos años? Pues sí, te tengo que dar más de una, ¿no? Para poner en contexto, nosotros este año, y lo consideramos un éxito por lo que te acabo de comentar y por la situación, hemos facturado un 40% de lo que facturamos en 2019. Pero te estoy hablando de, pues eso, hemos pasado de ser 7 a ser 3 y nosotros no teníamos producto. Es decir, que cuando empezó el coronavirus nos tuvimos que poner las pilas para desarrollar productos virtuales y empezamos a trabajar en junio. Es decir, que realmente de junio a diciembre, teniendo en cuenta el parón del verano, pues hemos conseguido hacer el 40% de la facturación de un año sin coronavirus, lo cual estamos súper satisfechos. Con anterioridad al coronavirus, nosotros teníamos un modelo de negocio que estaba creciendo del orden de un 25 o un 30% anual sobre el año anterior, que es muy sano, y nuestras expectativas a medio o largo plazo de facturación en el mercado español pues es de triplicar o cuadruplicar la cifra que hicimos en 2019, que ya era 5 o 6 veces mayor que cuando empezamos, o sea que realmente hay mucho recorrido todavía. Comentabas antes que empezaste con tu blog. ¿Cómo ha ido creciendo ese blog? ¿Qué resultados te ha dado? ¿Qué leads, solicitudes han venido a través de él? Bueno, yo el blog realmente lo inicié, Jesús, como un proyecto de networking y también de aprendizaje, de experimentar el medio, ¿no? Pero ha ido evolucionando. El blog lleva funcionando desde junio de 2008, o sea que ya ha llovido. Y a día de hoy, fundamentalmente, es una herramienta para pensar, ¿no? Es para volcar, para pensar en voz alta o en este caso en escrito. Y no lo tengo muy enfocado, quiero decir, no tengo pop-ups invasivos, no tengo una mailing list, ¿no? De MailChimp ni cosas de estas. Realmente la suscripción es mayoritariamente por RSS. Y tengo en un lateral pues unos pequeñitos widgets de las próximas formaciones que tenemos de formación GT oficial, pero esto es una cosa que lleva un año, quiero decir que no me preocupo mucho. Tengo una base de clientes de la que me siento muy, muy agradecido, de clientes, ¿no? De lectores y de personas que me leen,
bastante fiel, yo creo, y el blog, pese a que a día de hoy los blogs pues no son un medio de moda, pues sigue creciendo poquito a poquito y a mí me parece que está muy bien. Está muy bien posicionado en su nicho, ¿no? Es uno de los blogs claramente de referencia en el mundo de habla hispana. Tengo muchísimos lectores y lectoras de Latinoamérica y en ese sentido pues funciona bien. ¿Y qué otras plataformas, redes sociales usas para captar clientes? Pues ahí también ha habido un retroceso gradual. Yo empecé en Twitter en 2008, cuando empezaba Twitter, muy poquito fui de los early adopters y he tenido épocas muy activas en Twitter y en el resto de redes sociales. Y en los últimos años me he ido replegando, ¿no? Ahora donde tengo más presencia quizá es en LinkedIn, pero tampoco soy muy activo. Al final prefiero centrarme en mi blog y también colaboro para algún otro blog de empresa. Pero realmente me he ido retirando. Tengo cuenta en Twitter y pongo de vez en cuando tweets, tengo cuenta en LinkedIn, tengo cuenta en Instagram, tengo prácticamente cuenta en todos lados. Lo que pasa es que no soy muy activo y no por nada, sino porque al final no me da el ancho de banda para todo y por ejemplo, pues en los últimos años estoy dedicando mucho más tiempo a la lectura, ¿no? A la lectura de libros y al final, pues, digamos, las redes sociales han sido las grandes sacrificadas. ¿Quieres conocer a fondo los productos cloud de Athens? Formación Athens es tu web de videotutoriales y contenido formativo para sacarle el máximo provecho a tu correo electrónico, página web, copias de seguridad, servidores virtuales y mucho más. También realizamos masterclass gratuitas en directo y cursos presenciales a medida para tu empresa. Infórmate en www.formacionathens.com. Hace poco leí tu libro, Productividad Personal, aprende a liberarte del estrés con GTD. Y la verdad es que me gustó bastante, por eso quería que vinieras a acompañarnos a Athens Podcast. El libro es, por supuesto, hay que leerlo entero porque se dan muchas ideas, pero ¿podrías hacernos un resumen? Bueno, pues este libro tiene una historia curiosa, Jesús, porque fue un encargo de la persona que lideró el proyecto de traducción de Getting Things Done, de la Organización con Eficacia, al español, ¿no? En el año 2000, 2001. Y ahora trabajaba en una editorial distinta cuando se puso en contacto conmigo. Y el proyecto era realmente escribir un libro sobre GTD en español que se entendiera mejor que el libro original de GTD en español. Ese era un poco el encargo, ¿no? Y el motivo por el que se pusieron en contacto conmigo pues fue precisamente porque esta persona seguía mi blog y sabía que yo me dedicaba a la formación, ¿no? Entonces él decía que, claro, que los formadores pues hemos desarrollado esa competencia de hacernos entender, digamos, ¿no? Y quería que hiciera un libro sobre GTD más accesible. Entonces lo que yo hice en este libro pues de alguna manera fue un volcado, ¿no? O de lo que yo hacía en mi versión, esa que te comentaba hace un momento, ¿no? Mi versión del curso de GTD convertida en formato libro, adaptada a formato libro. Ese es el libro, es un resumen de la parte de fundamentos de GTD, que a día de hoy lo miro y me veo detecto muchísimos errores conceptuales y pero creo que es un libro que le ha ayudado, que por lo menos ha animado a mucha gente a hacer caso a GTD. Hace nada ha salido la 5ª edición y es un libro que a nivel de ventas pues sigue vendiendo año a año los mismos que vende el primer año, lo cual pues mis editores están todo el día llamándome para ver cuándo escribo otro libro y yo tengo muchas ganas de hacerlo, pero bueno, llegará. Sí. Pues si puedes explicarnos un poco en qué consiste la GTD. Bueno, pues GTD es una metodología realmente para, de alguna manera, recuperar el control sobre tu vida, ¿no? Yo creo que va mucho más allá del ser muy productivo, solo hacer muchas cosas. Yo creo que al final la realidad en la que vivimos es que hay un exceso de información, un exceso de estímulos, un exceso de opciones, una velocidad de cambio brutal. Estamos constantemente bombardeados por un montón de cosas y no es innato el elegir con confianza y con claridad de todas esas opciones cuál es la que tiene más sentido en cada momento, ¿no? Entonces al final nos dejamos llevar por lo último, por lo más ruidoso, por lo más estresante, ¿no? Por lo que nos piden con más insistencia y no realmente para aquello
ni que aporta más valor, ni que está más alineado con nuestros objetivos, ni que nos hace más felices, ni nada de esto. Y al final, pues básicamente es un conjunto de comportamientos, de buenas prácticas, de estrategias, que además están a día de hoy validadas por la neurociencia y que nos ayudan pues a navegar mejor, más felicidad, más efectividad, más resultados, ¿no? Pues en este mundo tan desafiante. O sea, realmente la mayoría de las personas como yo se acercan a esto intentando buscar una solución operativa, ¿no? Al exceso de trabajo y a la carga esta que nos tiene abrumados y abrumadas, y al final te encuentras con que hay mucho más que eso, ¿no? Que realmente ya trasciende lo profesional y que es recuperar la sensación de ir tú al volante de tu vida, ¿no? Es para lo que sirve. José Miguel Bolívar escribe: la toma de decisiones se convierte en uno de los factores clave de la productividad personal. ¿Por qué? Bueno, pues un poco como te decía Jesús, porque tenemos que aceptar, aunque resulte duro, que hay más cosas para hacer que tiempo para hacerlas, ¿no? Aunque fuéramos capaces de hacer las obligaciones, siempre queda todo eso que nos gustaría poder hacer, que vendría bien poder hacer, etcétera. Y yo siempre digo en las formaciones, un poco medio en serio, medio en broma, que cuanto antes aceptemos que se van a quedar cosas sin hacer, pues más felices vamos a vivir, ¿no? Entonces, esa necesidad de decir bien viene marcada porque lo que instintivamente hacemos en muchas ocasiones, cuando eso se enfría y se ve en perspectiva, realmente no era lo adecuado, ¿no? Al final, nuestra biología pues está muy condicionada por miles de años de evolución en unas circunstancias pues muy distintas, donde primaba la supervivencia, donde pues no había tantas elecciones que tomar, ¿no? Y a día de hoy pues no estamos acostumbrados a decidir con criterio pues qué es realmente lo que tiene sentido. Yo puedo hacer las 27 cosas, ¿cuál de las 27 es la que tiene más sentido hacer en mis circunstancias, ¿no? Y entonces al final, pues lo que te digo, hacemos cualquier cosa y luego acaba la jornada con la sensación de no he parado de hacer cosas y no he hecho nada, ¿no? Entonces, decidir bien tiene que ver con eso, con realmente ganar claridad sobre qué opciones tengo, qué aporta cada una, qué no aporta cada una, y además convertir esto de alguna manera en un hábito, ¿no? En algo que sea como muy ágil, muy rápido, que no haya que perder tiempo, ¿no? Que es como educar a nuestra intuición, ¿no? Para que de manera intuitiva pues hagamos mejores elecciones sobre qué hacer en cada momento. Por eso sí, decidir rápido, bien. También, yo digo, pensar poco, porque realmente antes hemos tenido una reunión, hemos comentado la nueva web de Access, y entonces nuestro diseñador, Carlos Sánchez Polac, dice: no, es que ahora yo voy mucho más rápido porque no tengo que pensar. Ya sé que el banner va de esta forma, el titular va así, el botón es este, y claro, eso es una productividad brutal para el trabajo. Sí, esa es la otra vía, ¿no? Es decir, nosotros, por ejemplo, en Optimal Lab también trabajamos muchísimo con flujos de trabajo, o sea, tenemos muchísimas horas ya diseñadas, que eso te ahorra pensar, porque pensar cansa, pensar consume energía. Entonces, es un poco paradójico, ¿no? Por una parte, hay que aprender a pensar y hay que pensar más en determinadas cosas, y por otras, hay que dejar de pensar en otras muchas cosas, ¿no? O sea, el problema no es tanto que la gente no piense como que piensa mal o piensa en lo que no tiene que pensar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es recanalizar eso hacia un pensamiento de más valor. Sí, porque además pensar te hace dudar, que viene otra vez al hilo de la toma de decisiones. Por eso tú en tu libro haces especial hincapié en los hábitos. Cito: en el trabajo del conocimiento, una persona eficaz es aquella que ha desarrollado los hábitos que le permiten tomar buenas decisiones de forma sistemática. Correcto. Al final estamos hablando de comportamientos que no son innatos, ¿no? Entonces, los comportamientos que no son innatos, si tú los tienes que hacer de manera consciente, exigen un esfuerzo. Te tienes que acordar de hacerlo, tienes que estar alerta para identificar el momento de hacerlo. Y la buena noticia es que los hábitos pues son automatismos, son cosas de las que te puedes olvidar por completo, pues como cuando te pones el cinturón de seguridad a subirte a tu coche, ¿no? Cosa que no ocurría cuando te apuntaste a la autoescuela, ¿no? O sea, al principio sí te tienes que acordar de, uy, ¿me he puesto el cinturón? No me he puesto el cinturón. Pero El realmente, espejo. claro, el espejo, el asiento, ¿no? Realmente a base de repetir y repetir y repetir una serie de comportamientos, pues llega un momento en donde el cerebro, que es una máquina muy eficiente, genera nuevas conexiones neuronales y dice, bueno, esto parece que lo hago todos los días, pues voy a hacerlo de una manera más eficiente y genera esas nuevas conexiones que hacen que dejes de tenerlo que hacer conscientemente, ¿no? Que surja de manera automática. Hay muchos libros muy buenos sobre hábitos, pero básicamente
los hábitos son una herramienta de eficiencia, ¿no? Entre hacer una cosa convertida en hábito y hacer esa misma cosa no convertida en hábito, estamos hablando de una diferencia de consumo de energía mental del 95%. Es que la diferencia es brutal, ¿no? Y dicen los estudios que el 80 o el 85% de lo que hace una persona a lo largo de su día son hábitos, son automatismos, desde que se levanta hasta que se acuesta. O sea, que es claramente el camino. ¿Y cuáles dirías tú que son los principales hábitos productivos? Bueno, la verdad es que hay muchos, ¿no? La verdad es que hay muchos, pero te puedo citar algunos, ¿no? Tampoco tienen por qué ser necesariamente lo más importante. Pues uno, por ejemplo, es el no utilizar tu cabeza como gestor de recordatorios, ¿no? La mente es buena para gestionar recuerdos, pero es muy mala para gestionar recordatorios, ¿no? Es mala en cuanto a que tiene muy poca capacidad y es peor a la hora de elegir el momento adecuado de recordarte según y qué cosas, ¿no? Generalmente te recuerda las cosas a destiempo cuando no puedes hacer nada con ellas. Entonces, bueno, pues uno de estos buenos hábitos productivos es no confíes en tu memoria para gestionar recordatorios, confía en algún lugar externo que revises con la frecuencia necesaria, que esté actualizado, que esté completo, que las cosas estén escritas lo suficientemente claras como para que no tengas que ponerte a pensar qué quería yo decir cuando apunté esto, ¿no? Ese tipo de cosas. Trocear la tarea, ¿no? En lugar de tengo que hacer la nueva web, dices, bueno, sí, pero para hacer la nueva web lo primero que es, ¿no? Lo que en GTD se llama una siguiente acción. Pues separar lo que yo quiero conseguir de lo que yo tengo que hacer, ¿no? A veces mezclamos el resultado que buscamos con las acciones que tenemos que hacer, ¿no? No tengo que cambiar aceite al coche, pero se lo vas a cambiar tú. No, lo cambian en el taller. Bueno, pues ¿por qué no pruebas a poner llamar al taller para pedir cita, ¿no? Porque realmente, ¿no? Es más descriptivo de lo que tú tienes que hacer para conseguir el resultado que es cambiar el aceite al coche. La verdad es que hay un montón. Al final, a mí me gusta decir que la metodología GTD es un puzzle, ¿no? Un puzzle de hábitos. Son muchos hábitos pequeñitos que todos juntos pues es lo que te dan ese cambio. Sí. Por eso son buenos los hábitos, porque ese ejemplo del taller del coche es muy bueno, de que no tienes que cambiar el aceite tú, pero tienes que llevar el coche. Entonces el fastidio es llamar primero la cita, y yo digo, no, realmente el único fastidio de ahí es llamar para pedir cita, el arranque de la tarea. Para mí es el mayor freno, porque una vez que empezamos ya cuesta menos. Si llamas al taller y cuadras una cita, hombre, sí, puedes no ir, pero ya te ves obligado a ir. Entonces, es igual. Lo difícil no es ir al gimnasio, es ponerte el chándal para mí. A mí la pereza, porque una vez que me pongo el chándal, ya digo, hombre, ya voy al gimnasio. Y una vez que entro al gimnasio, hombre, yo ya voy a la cinta a correr. No creo que nadie se haya puesto el chándal, haya llegado al gimnasio y delante de la máquina ha dicho, pues ahora no corre, me voy a casa. Entonces, muy bueno. ¿Cómo podemos motivarnos para esa fase de inicio? Bueno, pues esto yo creo que es una de las grandes aportaciones de GTD, ¿no? GTD nos dice que cuando aparece algo en nuestro radar que tiene algún valor potencial para nosotros, lo que tenemos que hacer es simplemente lo que llamamos capturarlo, ¿vale? Es intentar que minimizar la disrupción, ¿no? O sea, tú estabas haciendo algo, pues no dejes que esto que acaba de aparecer te descentre, ¿no? Sigue con lo que estabas. Pero no dejes tampoco perder eso que acaba de llegar, ¿vale? Atrápalo y déjalo ahí al lado y luego te pondrás con ello. Entonces, cuando vas a esas cosas que has capturado, lo que nos dice GTD es que si hay que hacer algo con ellas, identifiquemos lo que se llama la siguiente acción, ¿no? La próxima acción. Es decir, ¿qué es lo primero físico que tienes que hacer con eso para que eso avance o para completarlo, ¿no? Y esto se convierte en un hábito. Las personas que usamos GTD, lo que llamamos el paso de aclarar, todo lo que entra en nuestro entorno, en un momento dado lo aclaramos. Y aclararlo es decidir si hay que hacer algo con ello, y si hay que hacer algo con ello, ¿qué es exactamente eso primero que hay que hacer con ello? Con lo cual, el 100% de las cosas que a mí me llegan con las que yo tengo que hacer algo, ya tengo identificado ese pequeño primer paso que, como tú muy bien dices, hace que luego el seguir adelante sea mucho más sencillo, ¿no? Porque muchas veces procrastinamos, no tanto porque las cosas sean difíciles, sino porque todavía no tenemos claro cómo hincarles el diente. Sí. Y entonces las vamos dejando, ¿no? Bueno, pues es una de las ventajas de GTD de cara a acabar con la procrastinación, es este hábito, ¿no? Que nos obliga a hacer ese esfuerzo intelectual, porque realmente a veces es un esfuerzo intelectual. Y bueno, vale, si esto de informe realmente, ¿qué es informe, no? O sea, ¿qué tengo yo que hacer para que esto del informe se mueva? Ah, bueno, sí, no, pues lo primero tengo que llamar a no sé quién para ver cuándo nos podemos juntar y que me explique
no sé qué sobre el informe. Vale, pues ya está, ya sé cómo empiezo, luego ya irán saliendo más cosas, ¿no? Esa es un poco la idea. Las siglas GTD, Getting Things Done, que sería como resolviendo las cosas o haciendo las cosas, ¿cómo sería? Sí, consiguiendo conseguir las cosas, consiguiendo hacer las cosas, sí. Realmente yo creo que a cada angloparlante que le pregunto me lo traduce de una manera ligeramente distinta, pero sí, vendría a ser algo así. Sí, dices en LinkedIn, GTD no va de ser una persona desordenada, va de darte libertad para poder serlo. Sí, realmente no hay nada malo en el orden o en el desorden, ¿no? Como saben sobre todo las personas que se dedican a algún tipo de actividad profesional creativa, ¿no? La creatividad generalmente pues la solemos ver en personas que aparentemente, para el que no está ahí metido, pues son muy desordenadas, muy caóticas. GTD no pretende que todo esté perfectamente alineado, ordenado, todo lo contrario. O sea, GTD lo que te enseña es una serie de hábitos para que dé igual que las cosas se desordenen, porque cuando sea necesario volverán a estar ordenadas, ¿no? Pero hay mucha gente que confunde, ¿no? No, es que para ser organizado tienes que tenerlo siempre todo ordenado, o no, o lo puedes tener todo patas arriba, da exactamente. Yo tengo amigos personales míos que trabajan en el mundo de la creatividad y que usan GTD, ¿no? Y cuando tú les ves trabajando, pues es que son un caos total, ¿no? Y no pasa nada, acaban su sesión de trabajo, su sesión de creatividad y van a su GTD y su GTD lo tiene ahí todo perfectamente estructurado, ¿no? Sí, la cosa es organizar tu desorden, ¿no? Por así decirlo. Decir, oye, sí, una cosa es el método luego de trabajo y otra cosa es decir, vale, que ese método lleve a algún sitio concreto. Y que si tienes una hora para hacer este trabajo, puedes estar en una oficina sentado en el Himalaya que tienes que sacar el trabajo y te has dado una hora. Eso es básicamente un poco, ¿no? Para ser de esa forma productivos, medibles. Y respecto a ser productivo, ¿por qué sostienes que la multitarea es un mito? Bueno, realmente esta es una frase, sí que es un poco con intención de impacto, ¿no? Depende de para qué. O sea, el cerebro es un experto en la multitarea, ¿no? Tú puedes ir pues masticando chicle mientras hablas con un amigo y miras al cruzar la calle para que no te pille el autobús, ¿no? Y puedes hacer todo eso simultáneamente, lo cual la multitarea existe y es real. ¿A qué me refiero con esta frase, Jesús? Pues me refiero a que cuando estamos hablando de actividades que requieren atención, que requieren un esfuerzo intelectual, ahí no, ahí el cerebro es monotarea. Entonces, si nosotros estamos intentando mantener una conversación telefónica inteligente y a la vez intentamos escribir un email inteligente, pues es imposible. Es imposible porque o estás a escribir el email inteligente o te estás enterando de la conversación inteligente. Quiero decir, no puedes estar haciendo las dos cosas a la vez y al final lo que te va a quedar es que no te has enterado de la conversación y que has puesto algo en el email que no era lo que querías poner, ¿no? Entonces, depende de para qué, pues multitarea sí, pero para lo que llamamos el trabajo de conocimiento, pues no. El estoy consultando no sé qué del pedido en la web mientras estoy acabando de rellenar el Excel del no sé cómo, pues probablemente vas a tardar más y vas a cometer más errores que si haces primero una cosa y luego la otra. ¿Quieres proteger a tu empresa contra las nuevas amenazas de seguridad? Panda Anti-Ransomware de Athens es una solución innovadora de ciberseguridad para ordenadores, portátiles y servidores, que ofrece una protección avanzada contra ataques Zero Day, ransomware, phishing, cryptojacking y malware sin archivos. Gestiona la seguridad de tu empresa desde un único lugar con Panda Anti-Ransomware de Athens. ¿Cuál es la diferencia entre productividad e hiperactividad? Bueno, pues la productividad tiene que ver con lo que tú consigues a partir de una cantidad de recursos, ¿no? Entonces, si tú con los mismos recursos consigues más cantidad de lo que quieres conseguir o consigues la misma cantidad con menos recursos, pues estás aumentando tu productividad. La hiperactividad tiene que ver simplemente con la cantidad de cosas que haces, ¿no? Entonces, es lo que te decía antes, que mucha gente que hace muchas cosas que si no las hubiera hecho, pues tampoco pasaba nada. O incluso a veces hace muchas cosas que si no las hubiera hecho, mejor, ¿no? Entonces nosotros percibimos una cierta obsesión por el hacer muchas cosas, valgan o no valgan para nada, ¿no? Y yo creo que todos hemos tenido esa sensación, igual que la que te decía antes, la otra, ¿no? La de, oye, hoy he terminado 3 temas o 2 temas, pero ha sido un día súper productivo, ¿no? Entonces yo creo que hay que romper
Pero claro, en el mundo industrial sí que hay una correlación entre lo cuantitativo y la productividad, ¿no? Si tú haces zapatillas de deporte, pues cuanto más zapatillas hagas al día, más productivo eres, punto, ¿vale? O cuanto menos material gastes para hacer las zapatillas. Pero claro, ¿qué es más efectivo? ¿El comercial que llama a un cliente y cierra un proyecto? ¿O el que llama a 70 clientes y no cierra ningún proyecto? ¿No? Eso es un ejemplo, ¿no? ¿Cuál de los dos es más productivo? Hombre, ¿cuál es más hiperactivo? Está claro, ¿no? Sí. Pero ¿cuál es más productivo? Ahí ya habría por lo menos para un ligero debate, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que a lo mejor el que ha llamado a un cliente ha dedicado 2 o 3 horas a revisar las notas del CRM, a hacer un análisis de en qué sector están los clientes, de cómo están dando resultados en bolsa, no sé, y dice, pues este ahora mismo con esto del coronavirus debe estar forrándose, y este otro, pues ahora no es el buen momento de venderle nada porque está de ERTE. Pues voy a llamar a este y vendo, ¿no? Y el otro coge la lista de teléfonos ahí en plan atolondrado y empieza a llamar al primero, al segundo, al tercero sin saber ni a quién está llamando, ni por qué le está llamando, ni para qué le está llamando, ¿no? Y yo creo que ese es un poco el cambio cultural que necesitamos en las organizaciones, de pensar un poquito más antes de hacer, en lugar de hacer para hacer mucho. Y luego el tercer caso a veces, que es el que llama a 70 y consigue 50 clientes, y entonces yo, porque eso lo he escuchado alguna vez, no sé cómo este tío es capaz de hacer 3 veces el trabajo que hago yo. Y entonces la pregunta no es esa, la pregunta es por qué entonces no le preguntas a ese tío, a tu compañero, que qué es lo que hace para conseguirlo, ¿no? Y que te ayude, que eso parece que nadie pregunta, oye, ¿tú cómo eres capaz de hacer esto? Que eso muchas veces yo lo pregunto a un programador, oye, ¿tú cómo harías esto? Ah, yo lo haría así, ah, vale, y a raíz de eso puedo hacerlo o no, pero preguntas cómo ejecutas este trabajo. Claro, Nos falta aprender. ahí comunicación, ese aspecto de la oficina, de fijarte. Yo no me fijo mucho cómo hace la gente las cosas, y a veces cojo ideas, a veces las desecho, otras veces con el tiempo digo, pues mira, pues sí, pues tenía razón esa persona, ah, mira, pues no, pues tenía razón yo, no sé. Sí, evidentemente, esto es lo que comentabas, Jesús, lo del benchmarking, ¿no? O sea, al final dices, oye, pues esta persona hace mucho más o consigue muchos mejores resultados que yo, voy a preguntar, no voy a aprender, no voy a reinventar la rueda. Y luego ya, si además de preguntar, le haces caso, pues ya es la caña, ¿no? Porque Sí, yo creo que, probarlo. claro, nosotros Sí. una de las obsesiones con GTD cuando empiezas a usarlo cuesta, porque es muy distinto a como las personas estamos acostumbradas a organizarnos, ¿no? Y entonces, a mí una cosa que me da mucho coraje es que en lugar de probarlo, la gente lo modifica, lo tunea, ¿no? Y yo les digo, pero vamos a ver, esto es como si tú vienes a comer a mi casa, yo te hago un guiso y me dices, oye, qué rico está, dame la receta. Yo te doy la receta, tú llegas a tu casa, te la lees y dices, no, la voy a cambiar. Hombre, la primera vez hazla como está puesta y luego ya dices, pues le voy a poner un poco más de esto, le voy a poner un poco menos de esto. Claro, si tú ya la tuneas antes de tocarlo, ya no te va a salir como te tiene que salir, ¿no? Y muchas veces pasa eso, que alguien nos dice, no, pues yo esto lo hago así. Y no me convence. Bueno, no te convence, o si te convence, pruébalo. Y si luego ves que no funciona, pues lo cambias, pero por lo menos pruébalo. Entonces, para probar GTD, ¿cómo dirías tú de empezar? Para una prueba de una semana de GTD, ¿cómo diría 3 cosas básicas? Bueno, pues mira, a día de hoy yo creo que hay muchas opciones, ¿no? Yo cuando empecé en 2015, pues esto no lo conocía prácticamente nadie, ¿no? Había muy poquito, sí había gente, ¿no? Pero muy poquita, los tienes que encontrar con lupa. A día de hoy, pues tienes comunidades, tienes podcasts, tienes un montón de blogs, tienes formación oficial en España, que cuando yo empecé, la formación que hice la hice en UK, ¿no? Y me costó un montón encontrar a alguien que hiciera formación en GTD. O sea, que realmente a día de hoy, o puedes ser autodidacta, ¿no? Que es como tienes libros. O sea, realmente a día de hoy, para mí la clave de GTD no es el perseverar, ¿no? El no tirar la toalla. Da igual. Nosotros decimos que aprender GTD es un camino, ¿no? Entonces no hay prisa, no hay que recorrer el camino. No da más puntos dominar GTD en un tiempo o en otro, ¿no? Empiezas, te quedas con lo que te quedas, pones alguna idea en marcha. Hay para todos los gustos. Hay gente que dice, yo esto lo monto de golpe y va full y se ponen las pilas y tal. Hay gente que va a poquitos, incorpora una cosa, incorpora otra cosa. O sea, para mí lo importante es no tirar la toalla, saber que ahí hay una cosa que te puede cambiar potencialmente la vida, y a día de hoy pues está un poco en el grado de compromiso, de necesidad que tú quieras adquirir, ¿no? Te puedes quedar a nivel muy superficial, o realmente si quieres pues tienes todas las opciones para implantarlo bien e implantarlo en un tiempo relativamente breve. Antes comentabas el anotar las ideas, que eso viene bien. Por ejemplo, yo ayer
releyendo, porque yo cogí ideas de tu libro, releyendo uno de ellos es no pensar mucho, escríbelo y efectivamente para todo es como, mira, hazlo ya, deja de darle tantas vueltas o por lo menos ponlo por escrito y te lo quitas muchas veces de la cabeza y ya queda ahí escrito, lo tienes ahí a mano, te despreocupas. Pero también dices, pero escríbelo bien que se entienda. Porque, claro, si luego uno ve a sus apuntes y dice, vale, esto lo tenía yo súper claro, ahora no hay Dios que entienda esto. Entonces, ¿qué es el lenguaje productivo? Bueno, pues el lenguaje productivo lo podemos enfocar desde dos puntos de vista, ¿no? Uno es el que tú acabas de comentar, es decir, Allen habla de completar el pensamiento, ¿no? De no dejar las cosas a medias. Pues si yo pongo llamar a Jesús, pues ahora mismo seguramente tenga súper claro para qué le tengo que llamar, ¿no? Pero a lo mejor si se me complica el día y no te puedo llamar hasta el martes, cuando llegue el martes me quede, ojo, ¿y yo para qué tenía que llamar a Jesús? Porque sí, le tenía que llamar, me acuerdo perfectamente, pero no me acuerdo de para qué, ¿no? Entonces, parece como que es que paguemos impuestos por escribir palabras, ¿no? Y dices, oye, no, llamar a Jesús para confirmar con él no sé qué tema, ¿no? O para preguntarle si podemos hacer no sé qué cosa. Al final eso es parte del lenguaje productivo. Y luego ya, si nos metemos en más profundidad, bueno, pues el lenguaje productivo es el que consigue su propósito, ¿no? O sea, tu propósito cuando tú te comunicas, ¿cuál es? ¿Es informar de algo? Pues hombre, ahí, si tú quieres informar, el lenguaje será productivo si consigues que la otra persona se entere de lo que le estás diciendo, ¿no? O es obtener información, o es provocar que se tome una decisión sobre algo. Bueno, pues el lenguaje es productivo en la medida en que se consigue la finalidad de esa comunicación. Uh-huh. Pero muchas veces, ¿no? En las reuniones dices, bueno, pues sales de la reunión y dices, bueno, no me entera muy bien qué ha pasado aquí, ¿no? O sea, me han contado, no me han contado, me han informado, me han preguntado, me han pedido, sales ahí un poco como... Comentas, José Miguel, en tu libro, tu falta de organización no es mi emergencia. Debería estar puesta a la entrada de recepción o en el email cuando lo abres para que la gente por fin entendiera, oye, deja plazo a la gente y lo que dependa de otro, hácelo saber en la medida de lo posible, lo mejor, lo más rápidamente posible, lo más claramente posible. Sí, yo también por romper una lanza, ¿no? a favor de la gente. Yo creo que la mayoría de la gente que nos viene con emergencias, en el fondo lo hace con una buena intención. Es decir, yo creo que la gente quizá no sea consciente, pero de alguna manera intuye que le falta un sistema de confianza para gestionar los recordatorios de lo que tiene que hacer. Entonces, si yo soy consciente o intuyo que no tengo un sistema del que me pueda fiar, para que no se me olviden las cosas, y es algo que realmente me preocupa y que quiero que se haga y que se haga bien, ¿cómo me aseguro yo de que eso se haga? Pues en marrano de a ti, te cojo por banda, te digo, Jesús, que esto es súper urgente, cógelo, y ya me lo quito yo de encima y lo dejo en tu mesa. Y entonces ese tema a mí ya por lo menos no me va a explotar, ¿no? Una de las cosas que notas cuando tú tienes ese sistema de confianza, como es GTD, es que esa necesidad de que todo sea urgente desaparece, porque yo lo tengo en mi sistema y si te llamo y si no me coges el teléfono, bueno, pues ahí sigo teniendo que te tengo que decir algo, ya te llamaré cuando me pongo a hacer otra cosa y cuando termine te vuelvo a llamar. ¿Qué pasa? Que si yo no tengo ese sistema de confianza, te llamo y no te localizo y me levanto y me voy a tu sitio y te persigo y acampo en tu mesa. No, sí, pero al final, en el fondo, de verdad, creo que buena intención mal canalizada. Creo que si a la gente la enseñáramos a tener esa mente externa en la que sí puedes confiar, pues muchas de estas, la mayoría, en mi experiencia, nosotros en Optimal Lab no tenemos emergencias externas. No hay, no pasa. Dinos, ¿cómo es una jornada típica tuya? ¿Qué horarios tienes de levantarte, acostarte, reuniones, cómo te organizas, cómo trabajas mejor, aficiones, cómo descansas? Bueno, pues esto yo de joven era muy de dormir de flojos, ¿no? Yo era un gran trasnochador y con los años, pues bueno, le he ido dando más valor al tema del descanso. Entonces, es una persona bastante rebelde con los horarios, lo llevo mal. Hay días que me despierto a las 6:30 y me pongo a trabajar, y hay días que me levanto a las 9:30. O sea, la ventaja de trabajar autónomamente es que tienes esa flexibilidad. También es verdad que si tengo un curso, pues me tengo que levantar para funcionar para el curso, ¿no? Pero no tengo todos los días cursos. Entonces,
intento trabajar con pausas, no trabajar mucho más, pues de una hora y pico, hago una pausa, me tomo un café, me estiro, miro un poco al fondo, tomo algo ligero, ¿no? Pues un yogur o una naranja o cosas así. Intento no tirarme bloques de tiempo sentado, porque al final he notado que mi productividad decae. Siempre que puedo y el tiempo lo permite, pues intento darme una caminata a mitad del día. Por aquí vivo en el campo, me suelo andar pues 5 o 6 kilómetros. También me ayuda pues a desconectar, a pensar en otras cosas. Siempre que puedo me intento echar una pequeña siesta, 20 minutos, 25 minutos después de comer, y intento partir al máximo mi jornada. O sea, yo creo que saco la mitad de las horas por la mañana y la mitad de las horas por la tarde. Yo solo termino de trabajar sobre las 8 tarde por la tarde, pero porque he hecho un parón muy amplio al mediodía. O sea, yo paro a la 1:30, a las 2, y hasta las 4:30, a las 5 no retomo, ¿no? Entonces es como si tuviera 2 pequeñas medias jornadas en el mismo día, pero realmente sí que me da tiempo a cargar pilas, y esto es una cosa que empecé a hacer relativamente hace poco, pero ya te digo, me gusta leer, intento leer todos los días un rato, me gusta jugar, juegos con el móvil, creo que desconectar, ¿no? Ver series, o sea, intento hacer un poco pasar tiempo con mi familia. Estoy muy enfocado en el trabajo de calidad, ¿no? O sea, yo realmente cuando me pongo a trabajar, estoy a lo que estoy, y he roto un poco de cuando yo antes usaba GTD, pues estaba, eso te decía, en jornadas de 12 horas, 7 días a la semana, y al final no es necesario, ¿no? Yo me considero una persona tremendamente efectiva y no creo que saque las 8 horas diarias casi ningún día, ¿no? Y estoy seguro de que mi rendimiento comparado con cualquiera de las 8 horas está muy por encima. Yo te digo que es más porque dedico tiempo a mi GTD, a tener claras las opciones. Intento ser cada vez mejor eligiendo qué no voy a hacer. Y centrando el tiro en lo que realmente aporta valor, no solo a nivel profesional, sino también a nivel personal, ¿no? Intento buscar muchas sinergias, ¿no? Pues ahora estamos, la frase esa que has comentado de GTD no va de no ser una persona pues esto lo estamos traduciendo del inglés de unos compañeros de GTD en India, pero también lo estamos compartiendo en redes sociales. Luego vamos a escribir una serie de posts en el blog, como darle una segunda o una tercera vida, ¿no? Es ya que hago una inversión de tiempo, pues cómo le saco luego el máximo rendimiento, ¿no? Y esto lo hacemos mucho como forma de trabajo interna. Pues ya que tenemos que hacer esto para esto, ¿qué más usos o para qué más cosas lo podríamos aprovechar, ¿no? Ese tipo de cosas sí nos gusta. ¿Puedes darnos algunos trucos para mejorar la productividad? Bueno, pues aquí la verdad es que es una pregunta comprometida. Yo no sé si realmente se puede mejorar la productividad a base de trucos, ¿no? Yo creo que ahí a lo mejor pues desinflamos un poco al personal, ¿no? Pero si realmente quieres mejorar tu productividad, sí, evidentemente hay trucos que te pueden ayudar, ¿no? Pero si tú realmente quieres notar algo diferencial, mi recomendación es que te metas con un método como GTD, ¿no? Porque trucos, pues hombre, empieza un tema y termínalo, ¿no? Pero para que eso sea factible, pues tienes que tener un tema que sea abarcable, ¿no? Que no sea un tarugo, que sea una fracción que puedas empezar y terminar. Y además, pues para poder estar en eso, pues claro, tienes que tener también una cierta tranquilidad de que no se te está olvidando nada, de que tienes claro lo que va después, de que eso que estás haciendo es lo que hay que hacer. O sea, realmente es más, como te decía, un puzzle de hábitos, ¿no? Entonces, yo recomendaría casi más elige un método y plantéatelo como un proyecto a muy largo plazo y ve muy despacito, sin agobio, porque al final, si sigues, si insistes, vas a llegar y vas a tener todo el retorno. Que esos trucos de levántate pronto, o levántate tarde, o haz no sé qué, pues hombre, levántate pronto, pues depende. Si eres una alondra, sí, y si eres un mochuelo, pues vas a acabar destrozado al cabo de 15 días, ¿no? Es que hay mucho consejo bien intencionado, tontorrón, que no tiene realmente fundamento, ¿no? Entonces, mi experiencia, pues yo también estuve allí, es que el truco o los trucos tienen una vida muy breve. El truco te vale para un mes, 2 meses, al final acabar dejando porque te cuesta más el esfuerzo que el retorno, ¿no? Aquí la clave va a desarrollar hábitos. Entonces, ¿qué hábitos? Pues eso ya cada persona es un mundo. Investiga hábitos productivos como te digo, en los blogs de la gente que sabe de efectividad. Tienes mucho.
y hay libros muy buenos a día de hoy de El poder de los hábitos o Hábitos atómicos. Realmente hay libros muy buenos sobre los hábitos. Sí, también lo he leído. Claro, y ahí sí que tienes ideas para ir empezando, ¿no? O sea, yo creo que aquí la clave, Jesús, es mentalidad de largo plazo, ¿no? De corredor de maratón. O sea, aquí los resultados significativos de hoy para mañana no existen. Otro libro bueno es, aparte de Hábitos atómicos, El principio de Sorites, que habla de la perseverancia. También. Bueno, ¿tienes algo más que añadir? Bueno, pues a mí GTD me cambió la vida, ¿no? Yo siempre, o sea, me he tenido por una persona razonablemente organizada y ordenada, y hasta que no me vi en la situación, pues no descubrí GTD y no la aprendí. Yo muchas veces me pregunto qué habría sido de mi vida si hubiera conocido GTD cuando estaba en el instituto, ¿no? Cuando estaba en la facultad, ¿no? ¿Cómo podría haber, no tanto en cuanto al hacer más o menos cosas, ¿no? Sino, como decíamos antes, en cuanto a tener más claridad sobre lo que es importante para ti, sobre lo que te hace feliz y tomar mejores elecciones personales y profesionales, ¿no? Y estando muy contento con quién soy, con mi vida, pues a mí me gustaría que esto algún día, es mi sueño, pues se estudiara a nivel de instituto, ¿no? Que los chavales y las chavalas se les enseñara a ser personas efectivas, pero no para que produzcan más o para que produzcan menos, ¿no? Sino para que sean personas pues más dueñas de sus vidas y más felices. Pues muchas gracias, José Miguel Bolívar, consultor artesano en efectividad. Muchas gracias, Jesús. Nos vemos en el próximo Athens